condición de oxígeno que llega a las células. Y la causa es hipoxia y el ejemplo de lesiones celulares y edema celular. ¿Cuál es la patogenia o mecanismo del edema celular frente a la hipoxia? Sabemos muy bien que si hay menor emisión de oxígeno que llega a las células, el primer organismo citoplasmático que va a alterar su función, no se olvide que en lesión celular reversible lo primero que ocurre es alteraciones funcionales y después se observan las alteraciones morfológicas. Poco a poco van apareciendo las alteraciones morfológicas microscópicas. Entonces, por eso es que más nos vamos a referir a las alteraciones funcionales. Frente a la hipoxia, entonces, ¿qué organismo intracitoplasmático va a ser el que va a fallar? Funcionalidad va a ser la mitocondria, ¿no es cierto? Porque la mitocondria es la que utiliza moléculas de ATP más nutrientes, oxígeno, para realizar una de las funciones importantísimas que es la fosforilación oxidativa y la producción de moléculas de alta energía, moléculas de ATP, que es la que utiliza la célula para poder realizar todas sus funciones. ¿Sí? Entonces, frente a la falla de la fosforilación oxidativa por falta de oxígeno, vamos a tener una disminución de la síntesis de moléculas de ATP. Esta disminución de moléculas de ATP nos va a llevar como una respuesta casi adaptativa, se podría decir, al aumento del difosfato de adenosina. Entonces, la disminución de moléculas de ATP y el aumento de adenosina difosfato nos va a llevar a activar la fosfofructosinasa o la fosforilasa. Estas enzimas van a ser las responsables de iniciar la gluconeogénesis. Estamos hablando del edema celular en músculo, ¿sí? Por eso es que hablamos de glucólisis por, la respiración anaeróbica, donde va a utilizar estas células musculares el glucógeno. Por eso es que decimos que hay una gluconeogénesis. Eso significa que estas células van a echar mano al glucógeno para convertirlos en glucosa y de esa manera seguir produciendo moléculas de ATP. Al disminuir las moléculas de ATP, sube las moléculas de ADP y eso hace que se active la fosfofructosinasa, la fosforilasa, que es la que va a iniciar la respiración anaeróbica, ¿no es cierto?, a partir de la gluconeogénesis. Bueno, se ha utilizado el glucógeno en estas células que saben almacenar glucógeno. En cambio, el cerebro o las células neuronales no pueden almacenar. Entonces, estas células directamente, la falta de oxígeno puede llevar a una lesión celular. ¿Sí? De inicio reversible y después a una lesión irreversible. Pero en estas células cardíacas, al utilizar las moléculas de glucógeno y convertirlas en glucosa, estamos entrando en una respiración anaeróbica. ¿Qué está pasando con estas células? Se está adaptando. Está empezando a realizar otro tipo de funciones, ¿no es cierto? Está cambiando su mecanismo de poder sintetizar moléculas de alta energía, ¿sí?, a través de la gluconeogénesis. Entonces, seguimos teniendo moléculas de ATP, pero ocurre de que esta gluconeogénesis, en algún momento, el glucógeno se va a agotar. Y al agotarse el glucógeno, ¿qué va a pasar? Entonces, ya no va a tener que convertirlo en glucosa y inmediatamente va a empezar a disminuir las moléculas de ATP. Entonces, ahí vamos a entrar recién en la lesión celular reversible. A la neurona hace rato ya la hemos puesto en lesión celular reversible. Ahora el músculo, las células musculares recién están entrando en lesión celular reversible.
Pero esta célula que ha entrado en lesión celular reversible después de haber modificado su respiración, de respiración a respiración anaeróbica, cuando el glucógeno se está convirtiendo en glucosa, en ese proceso de conversión existen elementos intermedios del desdoble del glucógeno en glucosa. El ácido láctico, los piruvatos, todo eso, que son moléculas que acidifican el citoplasma celular. Entonces, esta célula adaptada ya se está volviendo una célula ácida. Se llama acidosis láctica. Ese proceso se llama adaptación celular. Si nosotros retiramos la causa y damos oxígeno, esta célula, después de haber llegado a esta adaptación celular, va a volver otra vez a ser una célula normal, va a hacer la fosforilación oxidativa y todo aquello. Pero si continúa, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Se agota la reserva energética, que es el glucógeno, y al haber un agotamiento de la reserva energética, ya no va a tener que utilizar para convertirlo en ATP. Va a haber recién una disminución de las moléculas de ATP. Y al haber una disminución de las moléculas de ATP, van a fallar primero las funciones. Estamos en lesión celular reversible. Lo que más falla son funciones, muy poco la morfología. Entonces, vamos a hablar más de falla de funciones. ¿Qué es lo primero que va a fallar en una lesión celular reversible en esta célula por hipoxia? Ya hemos hecho fallar en la mitocondria la fosforilación oxidativa. ¿No es cierto? Está fallando, no puede sintetizar moléculas de ATP. Y si no puede sintetizar moléculas de ATP, inmediatamente va a repercutir. Esta es la función de la membrana celular. Ustedes saben muy bien que la membrana celular tiene una semipermeabilidad en su función de dejar pasar sustancias, otras sí, otras no, pero este transporte de sustancias a través de las membranas lo realiza utilizando energía y por simple transporte, ¿no es cierto?, de una de mayor concentración, una de menor concentración, sin utilización de energía. Pero acá está fallando, no hay moléculas de ATP y la semipermeabilidad de la membrana celular depende mucho de la bomba de sodio, potasio, calcio, que utiliza energía. Si no hay moléculas de ATP, falla la bomba de sodio, potasio, calcio. Al fallar la bomba de sodio, potasio, calcio, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener acumulación de sodio dentro de la célula, porque normalmente la bomba de sodio, potasio, calcio es la que saca sodio, normalmente saca sodio de dentro de la célula afuera y mete potasio, ¿no es cierto? Y siempre es con utilización de energía porque está transportando sustancias de una de mayor concentración a una de menor concentración a una de mayor concentración, ¿no es cierto? Entonces, al fallar la bomba de sodio, potasio, calcio, se va a acumular sodio dentro de la célula. Y al acumularse el sodio dentro de la célula, el sodio es hiperosmolar. Y al ser hiperosmolar, ¿qué quiere decir eso? Que retiene agua. Más moléculas de sodio, más agua dentro de la célula. Y la retención de cantidades anormales dentro de la célula es la que va a ser la causa para que nosotros digamos edema celular. Porque el edema celular es eso, es la acumulación de cantidades anormales de líquido en un espacio. Y aquí está dentro de la célula. ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a pasar con la semipermeabilidad. Bien, pero no solamente, miren, hasta ahora he hablado más de funciones y poco de estructura. Poco de estructura microscópica y casi no estoy hablando de alteraciones macroscópicas, son microscópicas. Bueno, el edema celular va a afectar a todos los organismos intracitoplasmáticos, ¿no es cierto? Entonces va a afectar
al retículo endoplásmico rugoso. Vayamos al retículo, está fallando la síntesis de moléculas de ATP, alta energía para que los organismos intracitoplasmáticos funcionen bien. Entonces, si la bomba de sodio falla, la síntesis de proteínas a través del retículo endoplásmico rugoso también necesita energía, ¿no es cierto? Y estas también van a sufrir una alteración en la función, va a sintetizar menos proteínas estructurales, menos proteínas funcionales, todo aquello, ¿no es cierto? Y con el edema se intensifica más la falla de las funciones del retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué? Porque si hay cantidades anormales de líquido dentro de la célula, todos los organismos intracitoplasmáticos se edematizan. El retículo endoplásmico rugoso también se edematiza. Y cuando se edematiza, permite de que los ribosomas que están pegados en su membrana empiecen a brincar, esos ribosomas que hacen la traducción para la síntesis de proteínas. Entonces empiezan a desprenderse del retículo endoplásmico rugoso. Entonces, la función de la síntesis de proteínas es mucho más profunda. Está disminuyendo la síntesis de proteínas. Ya hemos hecho fallar, de inicio ya falló la mitocondria por falta de moléculas de oxígeno, ¿no es cierto? Ahora no hay energía. Entonces, la función de la mitocondria se está profundizando más. No se olviden que la mitocondria, la mitocondria, la célula que hace la respiración, la fosforilación oxidativa, en cada molécula de ATP que sintetiza a través de la fosfofructosinasa, hay moléculas de ATP más agua, más radicales, libres de oxígeno. Pero en este proceso de fosforilación oxidativa, normalmente la mitocondria produce radicales libres de oxígeno. Pero estos radicales libres de oxígeno en una célula normal van a ser eliminadas, van a ser neutralizadas, van a ser degradadas, ¿no es cierto? Normalmente. Pero ahora, esta mitocondria no está realizando una buena fosforilación oxidativa. Entonces va a producir más radicales libres de oxígeno. Entonces se van acumulando más los radicales libres de oxígeno. Y estos radicales libres de oxígeno son tremendos. Atacan la estructura de las membranas, los radicales libres de oxígeno. Esto de atacar la estructura de los componentes celulares lo voy a dejar a un lado. Porque cuando hay un ataque estructural de los componentes de la célula es empezar a hablar de lesión celular irreversible. Déjenlo a un lado eso. Pero los radicales libres de oxígeno están empezando a acumularse. En algún momento, si no solucionamos el problema de la hipoxia de la célula, entonces estos radicales libres van a empezar a atacar estructuras importantísimas de la célula. Ahí lo vamos a dejar. Vamos a empezar a hablar de lesión celular irreversible en este momento. Pero en la mente de ustedes tiene que estar seguro de que la mitocondria, aparte de hacer fallar la fosforilación oxidativa que desencadena todo este espectro de falla de las funciones de los otros organismos intracitoplasmáticos, está ahí, la acumulación de radicales libres de oxígeno. ¿Sí? Vayamos a los lisosomas. ¿Qué pasa con los lisosomas? Los lisosomas también se están hinchando, ¿no es cierto? Hay edema de todos los componentes intracitoplasmáticos, edema del aparato de Golgi, edema del lisosoma, edema del retículo endoplásmico luso, edema del núcleo, etcétera, etcétera. Si hay un edema del retículo endoplásmico liso, ¿qué vamos a tener ahí? Falla de todo lo que es la síntesis y la síntesis de lípidos, de los lípidos de cadena corta, etc. Si hay edema del aparato de Golgi, va a empezar a fallar lo que se llama la conjugación, esos procesos bioquímicos que permiten la maduración, el cambio de los elementos, de las proteínas que le llegan del retículo
endoplásmico rugoso al aparato de Golgi, porque en el aparato de Golgi se hace una serie de transformaciones bioquímico-moleculares para que las proteínas, para que los lípidos empiecen a madurar, llegar a la parte apical del aparato de Golgi, y de ahí distribuyéndose todos los elementos estructurales y funcionales que se han sintetizado. Esto también va a fallar. Entonces, como verán, más hablamos de fallas funcionales que de fallas morfológicas. En la morfología, todas se deben pensar. Es así como tenemos nosotros podemos entender lo que es el edema celular como un ejemplo de lesión celular reversible. Ahí está. Las células musculares, ya les he dicho, las células musculares estriadas y cardíacas son las que almacenan glucógeno y soportan mejor la hipoxia. ¿Por qué? Porque pueden adaptarse a la hipoxia utilizando la glucógeno. Escuchen bien, pueden adaptarse. Hay que saber en qué momento esta célula está entrando en adaptación y cuándo termina esa adaptación. ¿En qué momento esta célula entra en adaptación? Cuando empieza a utilizar el glucógeno. Entonces se adapta, sigue teniendo moléculas de ATP, sigue funcionando bien, pero ya es una molécula adaptada. Y esa molécula adaptada, ¿qué es lo que le ha pasado? Se ha acidificado. Se ha acidificado. Pero es una molécula adaptada. Cuando termine de utilizar el glucógeno, entonces ahí sí va a haber realmente disminución de las moléculas de ATP, disminución de todas las funciones, y ahí es la lesión celular reversible que estamos explicando, que es el edema celular, con todas las consecuencias fisiológicas y morfológicas que acabo de decirles. Acá he puesto que las células musculares son las que resisten mejor la hipoxia. En 30 minutos mueren. En cambio, las células, las neuronas en 5 minutos mueren. ¿Por qué? Porque no saben almacenar glucógeno, por lo tanto la hipoxia directamente va a hacer de que esta célula entre en lesión celular reversible, irreversible y muerte celular. Pásame la otra. Esto es para hablar de la adaptación celular. Miren, existen elementos intermedios de degradación del glucógeno a glucosa, como el ácido láctico, los fosfatos orgánicos que se acumulan en el citoplasma celular, reduciendo el pH intracelular, y la célula entra en acidosis por adaptación celular. Miren cómo de lesión de célula normal, primero estamos adaptando para después hablar de lesión celular. Si continúa la hipoxia o isquemia, se agota el glucógeno y la síntesis de ATP frente a la falta de ATP falla. Muchas funciones celulares, como la bomba de sodio y potasio, y la membrana celular pierde su semipermeabilidad con la consiguiente acumulación de sodio y calcio dentro de la célula y la salida de potasio. ¿Por qué se acumula calcio dentro de la célula? Porque hemos dicho que todos los organismos intracitoplasmáticos se edematizan y fallan en su función. Y tenemos organismos intracitoplasmáticos como el retículo endoplásmico y la mitocondria, que secuestran calcio. Y si están edematizados, entonces van a permitir la salida de calcio de dentro de las células, fuera de las células. Y va a empezar a acumularse niveles de calcio dentro de las células. Pero estamos en lesión celular reversible. Pero tienen que tomar en cuenta esto, de que los niveles de calcio va a llegar un momento en que van a sobrepasar esos niveles de adaptación. Y ese nivel de calcio es importantísimo para empezar a hablar también de lesión celular irreversible, igual que los radicales libres de oxígeno. También cuando los radicales libres de oxígeno por la falla de la fosforilación oxidativa de la mitocondria, igual, vamos a tener que hablar de lesión celular irreversible. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver cuando estemos en lesión celular irreversible. Pero en este momento solamente hablamos de edema y de lesión celular irreversible, donde se está fallando funciones. Funciones. Muy pocas morfologías. Solo hablamos de edema. Edema, edema, edema. Tal vez en el retículo endoplásmico rugoso desprendimiento de los ribosomas. ¿Sí? Bueno,
Ya tenemos a esta célula que está completamente voluminosa, está muy grande, aumentado su diámetro. Si aumenta su diámetro la célula por gran cantidad de acúmulo de agua, ¿qué es lo que va a pasar? Usted sabe muy bien que la membrana celular está bien unida a su citoesqueleto. Eso permite que la célula tenga forma, tenga rigidez, no rigidez, sea imposible de jalarla, de comprimirla, ¿no es cierto? Tiene cierta estabilidad en su forma para no ser comprimida, para no ser jalada, cuando es normal. Pero si estamos acumulando cantidades anormales de agua dentro de la célula, la membrana celular se va a extender, más no el citoesqueleto. Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Desprendimiento de la membrana celular del citoesqueleto por el edema celular. Y al haber desprendimiento de la membrana celular del citoesqueleto, ahora sí vamos a hacer fallar el transporte pasivo. ¿Por qué? Ustedes saben muy bien aquí que si la membrana celular se extiende más, ustedes saben que la membrana celular en su estructura tiene poros, ¿no es cierto? Poros, transmembranas, que permite el pasaje por simple difusión, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener de que estos poros o estos canales van a ser más amplios. Ahora ya no está fallando solamente el transporte activo por la bomba de sodio y potasio. Ahora está fallando también el transporte pasivo. Se está profundizando más en sus funciones. Falla el transporte pasivo. La célula se hace muy flexible. Y si la membrana celular se desprende de su citoesqueleto, hay muchas células, eso es una deformación de su morfología. Cuando la membrana celular se desprende del citoesqueleto, se hace tan frágil que empieza a aparecer vesiculaciones exofíticas. La membrana celular realiza vesiculaciones exofíticas. Es una de las características morfológicas del edema celular. Las vesiculaciones exofíticas, claro que es morfología microscópica. Mire, estamos hablando de una morfología microscópica que se ve en la lesión celular reversible. Las vesiculaciones exofíticas. ¿Por qué? Porque se ha desprendido la membrana celular del citoesqueleto. Y eso hace de que se ataque esta membrana y haya vesiculaciones, se altera el transporte pasivo por el aumento del diámetro de los poros. Entonces está profundizando más. Además, aquellas células que tienen cilios, si se desprende la membrana celular, entonces va a haber ruptura de la actina, por ejemplo, que sostiene los cilios, las microvelocidades, en esas células que tienen velocidad. Entonces va a haber pérdida de cilios, va a haber pérdida de las velocidades. Todo eso son escasas alteraciones morfológicas, pero existen, las que les estoy diciendo. ¿Sí? Luego tenemos, se acumula sodio y calcio dentro de la célula y salida de potasio, todo esto hemos dicho. El sodio es hiperosmolar, tiene líquido, edema, El núcleo responde con una condensación de la cromatina nuclear. Esto es importante en lesión celular reversible, se condensa la cromatina nuclear. ¿Sí? Hay una condensación de la cromatina nuclear. Vamos, otra. Alteraciones mitocondriales en el edema celular que ya les he dicho. Las alteraciones funcionales se caracterizan por falla de la síntesis de moléculas de ATP, la pérdida de los poros de transición de la membrana mitocondrial que crea un canal de alta conductancia. Ustedes saben muy bien que la membrana externa es semipermeable, mantiene la conductancia. Eso se pierde con el edema celular. Entonces, se pierden hidrogeniones. Va a haber salida de hidrogeniones de dentro de la mitocondria hacia afuera. Y la salida de hidrogeniones, ya teníamos falla de moléculas de ATP solamente. Eso nos está llevando
a la pérdida de la alta conductancia que tiene la mitocondria con la membrana externa. Entonces, si vamos a perder hidrogeniones, se está profundizando más la función mitocondrial, que es la síntesis de moléculas de ATP. ¿No es cierto? Peor, no va a haber moléculas de ATP. Poco a poco se está desapareciendo porque los hidrogeniones están saliendo. Ustedes saben muy bien que el juego de hidrogeniones son importantísimos para la síntesis y la producción de moléculas de ATP. Aquí es importante esto. La ciclofilina D es una proteína que activa la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial. Estamos hablando del externo, ¿no? Porque la interna es impermeable. Miren, la ciclofilina D. Entonces, es la que abre los poros de la membrana externa de la mitocondria. Pero la ciclosporina evita la apertura de los poros de transición de la membrana mitocondrial y se evita que se pierda hidrogeniones y se utilice en el tratamiento de lesiones celulares. Este medicamento, ciclosporina, ¿sí? Eso se utiliza en lesiones celulares. ¿Para qué? Para cerrar esos poros que se habían abierto por la activación de la ciclofilina D, que es la que abre. ¿Sí? Las alteraciones morfológicas son escasas en la mitocondria. Miren, las crestas mitocondriales se hagan achatadas, se aparecen densidades amorfas o eosinófilas ricas en los fosfolípidos. Generalmente hay estas densidades eosinófilas muy cerquita de la membrana celular que está en lesión celular reversible. Y estas densidades amorfas eosinófilas no son nada más ni nada menos que la degradación de esa cantidad de fosfolípidos. Donde se encuentran los fosfolípidos en las membranas. Donde hay membranas, en la membrana celular, en la membrana de los organismos intracitoplasmáticos. Por eso es que hablamos de densidades amorfas eosinófilas muy cerquita de la mitocondria y de las crestas mitocondriales. ¿Sí? Dame otra. Ahí están las alteraciones de la membrana celular. Alteraciones funcionales. La falta de las moléculas de ATP conduce a la falla del transporte activo voluntad de sodio y potasio. Todo esto ya he explicado en forma secuencial. Y si ustedes quieren, pueden sacar fotos para que tengan en sus archivos y puedan leer, estudiar. Ahí está cómo se produce el edema, ¿no es cierto? La falla del transporte activo, que es la bomba de sodio y potasio ATPasa, se acumula sodio dentro de la célula, que atrae o se acumula cantidades anormales de agua dentro de la célula, edema celular. Secundariamente, falla del transporte pasivo, ¿no es cierto? Por el aumento del volumen anormal del líquido dentro de la célula, separando el citoesqueleto de la membrana celular y deformando la membrana celular. Permeabilidad mayor permeabilidad de los canales transmembranas que permite el transporte de sustancias por simple difusión. Falla del transporte pasivo y se pierden sustancias importantes para el funcionamiento de la célula. Alteraciones morfológicas, formación de vesículas exofíticas. Ya les he dicho, cuando la membrana celular se separa del citoesqueleto, es lo que pasa en los pseudópodos. No se separa, ¿no es cierto?, la membrana celular del citoesqueleto, sino que el citoesqueleto se deforma para hacer los pseudópodos. Acá se separa la membrana de su citoesqueleto y eso permite la deformación de la membrana celular, ¿no es cierto? La membrana plasmática, y se pierden las microvellosidades también por la ruptura, por la separación de la membrana de su citoesqueleto. Vamos otra. El retículo endoplásmico tuboso. ¿Qué pasa con el retículo endoplásmico tuboso? Alteraciones funcionales, menor síntesis de proteínas estructurales y funcionales, alteraciones morfológicas, edema y desprendimiento de los ribosomas de la membrana. De inicio, por falta de moléculas de ATP, ya estaba funcionando mal. Ahora, con el edema y el desprendimiento de ribosomas se profundiza más la alteración funcional. Retículo endoplásmico liso, igual. Alteraciones funcionales, menor síntesis de lípidos de cadena larga y alteraciones morfológicas. Alteraciones morfológicas del
Citoplasma celular. El citoplasma celular se ve pálido de la célula hematosa. Claro, el agua no se tiñe, ¿no? Por eso es pálido, por líquido acumulado. Presencia de pequeñas vesículas que le dan el aspecto de apolillado. ¿Por qué tiene este aspecto de apolillado el citoplasma? Aparte de ser pálido, es apolillado. Porque en cada vacuolita que veamos existe un organito intracitoplasmático que está edematizado, una mitocondria edematizada. Porque estos organitos intracitoplasmáticos se tienen, cada organito tiene sus tensiones especiales. Pero esta tensión es con leucina hematoxilina. Por eso es que el citoplasma es pálido y parece apolillado porque tiene así espacios vacíos. Pero no están vacíos esos espacios, están ocupados por los organitos intracitoplasmáticos edematizados. Lisosomas, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso. Y eso se ve con tensiones especiales cada una de estas. Por eso se ve apolillado con tensiones de eosina hematoxilina. No sé si he puesto aquí, no he puesto. Pero es con tensiones de eosina hematoxilina. Escasas figuras de mielina. ¿De qué se forman las escasas figuras de mielina? Por la degradación de los fosfolípidos. Aquí hay escasa degradación de fosfolípidos en las membranas, muy escasa. Por eso que hay escasas figuras de mielina, muy escasas figuras de mielina en lesión celular reversible. Esto es más característica de lesión celular irreversible. Pero el libro nos dice, son escasas, pero ya empiezan a aparecer. ¿Y de qué depende? De la degradación de los lípidos de la membrana plasmática, de cierta gradación de degradación. ¿Cómo se ve el núcleo? La cromatina condensada y anfófila. ¿Por qué? El pH es ácido. Anfófila quiere decir ni azul ni rojo. Es casi como desteñido, marchitado. Así se ve. Vamos a ver. Este es un mapa conceptual, alteraciones bioquímico-moleculares, disminución del ATP y todo lo que pasa, cambio del metabolismo anaeróbico, todo lo que pasa y las consecuencias. Si quieren pueden sacar fotos, ya lo voy a explicar. Es un resumen de mapa conceptual. Pasen otra. Hay alteraciones enzimáticas, la fosfolipasas, proteasas, todos estos, membranas del citoesqueleto. Acá todavía en lesión celular reversible no hay todavía activación de las enzimas, no hay, ¿sí? Hay edema dentro de aumento de calcio. Componentes celulares afectados, membrana plasmática, todo la morfología, bioquímica, funcional, morfología de la membrana plasmática. Vamos a otra. Bioquímico, disminución de la fosforilación oxidativa, funcional, morfológicos, retículo endoplásmico rugoso, alteraciones bioquímicas funcionales y morfológicas. Vamos. Ahí está. Activación de las proteasas, funcional, pérdida de unidad estructural, morfología, deformación celular, formaciones de vesículos, ¿cierto? Todas las núcleo bioquímico, disminución del pH, funcional, alteración de la replicación de la transcripción. Esto no lo he dicho, pero hay alteraciones en el núcleo funcionales, que es la alteración de la replicación y de la transcripción genética. Y la morfología cromatina condensada. Eso es bien importante. Está condensada la cromatina. Vamos a ver. Resultado final, edema celular, entrada de sodio y agua, aumento de volumen celular, organelos hinchados, características lesión reversibles y se corrige la hipoxia. Si se pierde si persiste la hipoxia, daño irreparable, necrosis. Este es el que nos va a llevar a la necrosis. Pero, ¿quién decide si esa célula que está en hipoxia entra a muerte celular por necrosis o por apoptosis, por altas vías? ¿Quién decide eso frente a la hipoxia? Es la y punto. ¿Sí? Otra. Ahí tenemos este que es un dibujito de la no sé si es del libro, creo que es del libro, no es del libro, del texto que ustedes utilizan, creo que es ese, pero si no, está la isquemia, bueno, claro,
Isquemia es una hipoxia. La isquemia es mucho más profundo, pero ahí está. Isquemia, hipoxia, la mitocondria, fosforilación oxidativa del fluido, disminución de ATP y todo lo que pasa hasta llegar a grupos de cromatina. Y están las alteraciones morfológicas. Hay escasas alteraciones morfológicas, todo es edema. Les decía de que la membrana celular se desprende del citoesqueleto. Y al desprenderse del citoesqueleto, la membrana celular se hace muy frágil. Y existen vesiculaciones exofíticas, que estas son. Y existen escasas figuras de mielina. En lesión celular reversible, muy escasas son las figuras de mielina que se encuentran cerca de la membrana celular. Y esas figuras de mielina resultan de la degradación de los fosfolípidos. Y en lesión celular reversible no hay degradación de los componentes muy escasos, pero bien. Sí. Vamos. Esto sigue la lesión celular reversible, mecanismos patogenia, el ayuno, todo eso. Y ahí tenemos las alteraciones celulares, químicos, funcionales, morfológicos. Aquí que dice, a ver, Evolución. es reversible si se elimina la causa y se puede volver a ser otra vez normal, puede progresar. Ah, no, esto es otra cosa, dame la otra lámina. ¿La anterior? Sí. Más. No, Eso está todo. la otra. Decíamos reversibilidad, pero estamos viendo lesión celular reversible. Hemos hecho edema celular. Hay otro ejemplo de lesión celular reversible que es la esteatosis hepática, que en el libro dice, es otro ejemplo de lesión celular reversible, pero lo describe en acúmulos de sustancias, porque es un acúmulo de triglicéridos. Yo no voy a volver a hablar de lesión celular reversible cuando estoy hablando de acúmulo de sustancias. Se ha dicho, bueno, si estoy hablando de lesión celular reversible, hablaré de esteatosis hepática, que es el otro ejemplo de lesión celular reversible. Y ahí tenemos la lesión celular, la alteración de la función y estructuras transitorias. La célula puede volver a la normalidad cuando se hace el estímulo. La estatosis hepática o acumulación de triglicéridos en el citoplasma. ¿Qué es la estatosis hepática? Puede ser por alcoholismo, puede ser por desnutrición, puede ser la misma diabetes mellitus, todo eso que nos lleva a la esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos dentro del citoplasma. No es de cantidad grasa, es de triglicéridos. Ahora, ¿cómo se forman los triglicéridos? Sabemos muy bien que a los hepatocitos le llegan grasas neutras, las grasas neutras de la alimentación que nosotros consumimos, que se absorben en la mucosa intestinal y que después llega hasta el hepatocito. Una fuente es esa, las grasas que nosotros consumimos. La otra es la del tejido adiposo. Cuando el tejido adiposo se está desdoblando, entonces también se crean grasas neutras para que vayan a todas las grasas neutras que llegan al hepatocito. Y entran al hepatocito como grasas neutras. Y en el hepatocito, con una serie de enzimas, estas grasas neutras se convierten en triglicéridos. Tienen que convertirse, esa es la función del hepatocito, convertir las grasas neutras en triglicéridos. Y tienen que sacar estos triglicéridos para llevarlas a la circulación sanguínea, siempre uniéndose a las apoproteínas, que es las células hepáticas sintetizan sus propias apoproteínas. Entonces llegan ácidos grasos neutros, las convierten en triglicéridos, las unen a las apoproteínas, las vuelven a sacar para que los triglicéridos lleguen a la sangre y sean distribuidos. Así es como funciona esto. Pero ¿qué pasa en la esteatosis hepática? En la esteatosis hepática es la acumulación de triglicéridos. Puede ser por varias causas que se han acumulado los triglicéridos, pero
podría ser que llegue mayor cantidad de ácidos grasos neutros a los hepatocitos, de ácidos grasos neutros y triglicéridos. Entonces vamos a tener mayor cantidad de triglicéridos. Y si no tenemos la cantidad suficiente de apoproteínas, entonces pocas triglicéridos van a salir y se van a seguir acumulando. ¿No es cierto? Eso se va a convertir en esteatosis hepática. Entonces es la falta de eliminación o de sacar los triglicéridos hacia la circulación sanguínea por falta de apoproteínas. ¿Sí? Esa es la patogenia de los triglicéridos. Mecanismos. Aumento de los ácidos grasos libres. ¿Sí? El mecanismo. Puede haber que haya mayor cantidad de ácidos grasos libres. ¿Cuáles son los ácidos grasos libres? Tejido adiposo. En el tejido adiposo se puede movilizar del tejido adiposo en el ayuno prolongado, la diabetes mellitus, todas las causas de movilizar mayor cantidad de ácidos grasos neutros que le van a llegar al hepatocito. Alcoholismo, obesidad, fármacos, toxinas, la desnutrición misma donde se agotan las grasas, va a haber mayor movilidad de ácidos grasos neutros que van a llegar al hepatocito, pero ahí vamos a tener que las apoproteínas no van a ser suficientes como para poder sacarlos como triglicéridos. Mayor entrada de lípidos como ácidos grasos neutros al hepatocito. Esa es una de las causas. Pues, vamos a ver. Alteraciones de las mitocondrias y menor producción de ATP, aumento de la síntesis de triglicéridos. Todo esto nos va a llevar a lo que se llama el aumento de triglicéridos. 3. Aumento de síntesis de triglicéridos. Estos aumentos de síntesis de triglicéridos, aquí arriba está la oxidación mitocondrial, alteraciones en la mitocondria. 3. Aumento de síntesis de triglicéridos. ¿Por qué no puede ser? No se puede. No se puede, a ver. Están. Después van a tener mal sus. Ya, está. Disminución. Nos está boicoteando, ¿no? A mí también. Sí, Está mejor yo pedir. misma no estaba entendiendo qué había hecho. Lo que pasa es que no había hecho yo, sino estaba haciendo ella. Hasta una de las causas es disminución de la beta-oxidación mitocondrial, se alimentan eso, ¿no? Entonces, otra de las causas, disminución de la beta-oxidación mitocondrial. Ahí vamos a tener alteraciones de la mitocondria y menor síntesis de producción de ATP. Imagínense, cuando hay menor síntesis de moléculas de ATP, también hay una disminución de la beta-oxidación mitocondrial. Aumento de la síntesis de triglicéridos, exceso de sustratos de los ácidos grasos libres, conversión de triglicéridos en los hepatocitos. Hay una disminución de la síntesis de apoproteína. También puede haber que le llegue gran cantidad o una cantidad normal de ácidos grasos neutros y que eso se convierta en triglicéridos, pero los hepatocitos no pueden sintetizar sus apoproteínas. Hay menor síntesis de apoproteínas. Entonces ahí también va a haber lo que se dice acumulación de triglicéridos en todos los hepatocitos. No se forman lipoproteínas. Alteraciones de la exportación de lipoproteínas. Falla en el aparato de Golgi, que es el que distribuye. Acumulación intracitoplasmática de triglicéridos. Eso es lo más importante. ¿Qué es la esteatosis hepática? Acumulación de triglicéridos intracitoplasmáticos de los hepatocitos. ¿Sí? Ahí están las alteraciones celulares bioquímicos, ¿sí? La disminución de ATP, estrés oxidativo, alteraciones metabólicas, el metabolismo de lípidos. Funcionales, disminución de función hepática, disfunción de la función hepática, alteraciones en el metabolismo de los fármacos y toxinas también nos puede llevar a la esteatosis hepática. Morfológicos, esto es importante. Morfológicamente, ¿cómo vamos a ver a los hepatocitos con esteatosis hepática? Dentro del citoplasma, cuando tenemos condiciones de oxinematoxilina,
dentro del citoplasma de los hepatocitos vamos a ver unas vacuolas. Con tinciones de osinematoxilina se ven unas vacuolas en forma de sacabocal. ¿Qué quiere decir estas vacuolas en forma de sacabocal? Es como si lo hubieran trazado con compás. Estas vacolitas. Y estas vacolitas son desde las más chiquitas hasta aquellas grandes que pueden ocupar todo el citoplasma. Cuando nosotros decimos esta esteatosis hepática está empezando, cuando esas vacolitas son bien pequeñitas y distribuirse todo el citoplasma, como si fuera tejido de la grasa parda, así bien chiquititas las vacolitas, con tinciones de osinematoxilina. Y a medida que van madurando los hepatocitos, entonces estas vacolitas se van juntando, porque no se olviden que el hepatocito maduro tiene una sola vacuola, una sola vacuola que rechaza al núcleo hacia la periferia, ¿no es cierto? Así se hace la esteatosis. Entonces los triglicéridos aparecen pequeñitos, se van juntando y van a tener vacuolas más grandes. Y cuando ya la lesión es muy avanzada, diremos, solamente es una vacuola intracitoplasmático en forma de sacabocal rechazando el núcleo hacia la periferia. Y eso llamamos células en anillo de célula. Conclusión. ¿Cómo nosotros vamos a ver a los hepatocitos con esteatosis? Cuando está iniciando, las vacuolas son bien pequeñitas en forma de sacabocal. Y el núcleo central, como las vacuolas son chiquitas y todo el citoplasma, entonces el núcleo central. Y a medida que va progresando la enfermedad, más vacuolas se juntan, entonces hacen una sola vacuola que rechaza el núcleo hacia la periferia y decimos células en anillo de célula. Porque el núcleo está bien rechazado hacia la periferia. Eso por funciones de osinematoxilina. Ahora, para tener grasas tenemos el SUDAL 4, el SUDAL 3, todo eso. Y si nosotros tenemos estas células con esteatosis hepática, vamos a tener estas vacuolas de un color rojo naranja, rojo intenso, naranja intenso. Ese es el SUDAL 4 y el SUDAL 3. Solo con eso podemos decir que sí, estas son vacuolas de grasa. Y macroscópicamente vamos a tener un hepatomegalia, que es el hígado muy, ¿no es cierto? Esto es esteatosis hepática, no es cirrosis hepática. Ahora puede desencadenar en una cirrosis hepática cuando estos hepatocitos que albergan estos triglicéridos pueden llegar a reventar, explotar por mucho triglicérido que está ahí adentro. Revientan los hepatocitos, muerte celular. ¿No? Y esas células muertas tienen que ser eliminadas, ¿no es cierto?, por reacción inflamatoria. ¿No? Por eso que hay una hepatitis, ¿no es cierto?, en los alcohólicos. Ahí está con hepatitis. ¿Por qué? Porque sus hepatocitos de tanto tener triglicéridos han reventado y se produce la reacción inflamatoria para eliminar todo aquello. Elimina todo lo que es tejido que no le sirve al organismo, tejido micróbico por reacción inflamatoria, y después es sustituido, porque no se puede dejar así. Tú eliminas ese foco donde ha muerto un hepatocito, eliminas, no se va a quedar muerto. Se tiene que rellenar con algo, y se rellena con tejido fibrótico. Y esa es la cicatrización o la fibrosis, que se llama cirrosis hepática. Así es como evoluciona esto de la esteatosis hepática hasta llegar a la cirrosis hepática de los alcohólicos. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Evolución. Esta lesión es reversible, es una lesión celular reversible si se elimina la causa y puede progresar a esteatohepatitis, lo que les he dicho, la fibrosis y la cirrosis. El desequilibrio entre entrada, miren, hay un desequilibrio entre entrada de ácidos grasos neutros, síntesis de triglicéridos, degradación y exportación de los lípidos, conduce a la acumulación de triglicéridos en el citoplasma de los hepatocitos. Conclusión. Esteatosis hepática es sinónimo de acumulación de triglicéridos dentro del citoplasma de los hepatocitos. ¿Qué más? Gracias. Esto es todo.
irreversible. Van a venir, muchachos, a esto de lesión celular irreversible. Es un poco más complejo, ¿no? Porque vamos a hablar de radicales libres, cómo actúan los radicales libres, qué es lesión celular irreversible, todo. ¿En qué momento empieza la